Buenos días, una vez más estamos aquí compartiendo este tiempo devocional con ustedes y qué gusto me da el poderlos saludar a todos los que se conectan con nosotros. Créame, es mi deseo a través de estos devocionales que tu corazón pueda confiar y creer lo que Dios dice en su palabra. El lunes empezaremos una serie de devocionales que se titula 61 días de doctrina y conocimiento basados en el libro de Romanos. Quiero animarte, hermanos, a que te conectes cada día y permitas que el Señor hable a tu corazón. Esto es muy, muy importante. Mire, hay personas que a veces nos mencionan, pero pastor, ¿por qué tener devocionales todos los días? Y a veces le contesto, bueno, deje de comer varios días y verá los resultados. Es igual con este alimento espiritual, créame. Deje de alimentarse del Señor y sucumbirá ante el mundo. Esta mañana veremos un tema que se titula La paz de Dios es tu paz. La paz de Dios es tu paz. Es un beneficio increíble que tenemos y que Dios nos dejó, basado en San Juan capítulo 14, versículo 17. Aquí la palabra mundo que utiliza el Señor hace referencia a las personas que no entienden esta paz hasta que no tienen un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Mire, muchas personas eh, tienen un concepto del sinónimo de paz es estar bien con ellos mismos, con los demás, tener las cosas necesarias que te den tranquilidad, que te aseguran estabilidad y por ende te sientes que tienes todo. Pero Jesús nos llevó a una paz diferente y quiero explicarla. Quiero explicar qué es esa paz diferente. La primera fue a través de su sacrificio. Mire, eso es importante. Jesús hizo la paz entre Dios y los hombres, ya que la ira de Dios estaba sobre el ser humano y Él, en su acto voluntario de entregarse por nosotros mismos y amoroso, precisamente se dio en la cruz del Calvario, calmando, aplacando prácticamente la ira de Dios, llevando nuestros pecados. Por eso en Romanos capítulo 5, versículo 1 nos menciona el reflejo de este sacrificio y la manera que Jesucristo hizo esa paz entre Él y nosotros. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe en Jesucristo, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué interesante, mire, aquí la palabra justificados pues por la fe, literalmente dice, habiendo sido declarados justos por la fe en Cristo. Él pagó por nuestros pecados y nos declara justos delante de Dios. Aquí el vocablo pues apunta hacia lo que Dios ha hecho del capítulo 1 al 4. Y la expresión por la fe se refiere a la única condición demandada por Dios para declarar justo al pecador. Pero dice también, tenemos paz para con Dios. Aquí en algunos manuscritos la forma verbal tenemos aparece en el modo subjuntivo. De ser correcta esa forma verbal, diríase así, disfrutemos de la paz con Dios. De todas formas, el creyente, en virtud de haber sido declarado justo por la fe, disfruta de la reconciliación, hermanos, con Dios, y una reconciliación plena. Él hizo esa reconciliación. Ya no es enemigo de Dios, sino que ahora tiene una relación de amistad con Dios. Y tenemos que valorar todo esto. Y dice el medio, que hizo esa paz entre Dios y los hombres. Fíjense qué interesante. Había esa barrera y ese intermediario fue Jesucristo. Nos conectó otra vez con el Padre a través del sacrificio, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, mire, es el agente reconciliador. Cristo es el autor de la reconciliación entre Dios y el hombre.
nadie puede acercarse al Padre si no es por la mediación del Hijo. Y esto nos lo dice también San Juan 14:6. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre sino por medio de mí. Cristo hizo esa paz, hermanos. Es que esa paz sea posible entre Dios y nosotros a través de su sacrificio. Así que agradezca a Dios por ello. Pero también Él nos dejó una paz que en verdad el mundo, escúcheme ya, cuando habla mundo, habla de la gente, y el mundo no lo entiende. Las cosas superficiales de este mundo no te podrán dar nunca esa paz que Él nos da. Por favor, veamos este bello pasaje que nos habla de esa paz en San Juan 14:27. Fíjense lo que dijo Jesús: la paz os dejo, mi paz os doy. Y Él aclaró: yo no os la doy, dice, como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Él nos dio una paz increíble. En los tiempos del Nuevo Testamento, la forma normal de decir adiós era paz, shalom en hebreo. Al morir Jesús dejó un legado para sus discípulos: mi paz os doy. Tendrían paz para con Dios, como lo vimos en Romanos 5:1, porque sus pecados estaban perdonados y la paz de Dios guardaría sus vidas. El mundo, hermanos, la gente es incapaz de darte esta clase de paz. Todo lo que ves allá afuera, es imposible que ellos mismos te den esa paz o de ellos venga esa paz. El temor, por ejemplo, a la muerte y al futuro desaparecen cuando los seguidores de Jesús confían en Él. En Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15 nos menciona esta verdad. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo carne y sangre. Pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo. ¿Y quién tiene el poder de la muerte? Versículo 15 dice: únicamente de esa manera el Hijo podría libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Aún el temor a la muerte se va. ¿Por qué? Porque es una transición que Dios nos prepara para la eternidad. Dice que Él puso eternidad en el corazón del hombre y esa eternidad se lleva a través de la persona de Cristo y nos da confianza día con día. Por tanto, no es necesario que se turbe vuestro corazón, que esté intranquilo. Mire, podemos ver tantas circunstancias, tantas cosas en el mundo y tener una paz increíblemente que mucha gente no puede entender. Pero también el Señor nos invita a contrastar y canalizar todos nuestros afanes y preocupaciones por una relación basada en la confianza y poder disfrutar esa paz que sobrepasa en todo entendimiento. Déjeme decirle esta parte. Me encanta, hermanos, cuando dice esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Es la paz que mucha gente no conoce, no la puede entender, pues ellos están basados en las circunstancias, en las cosas que ven, lo que pueden palpar, pero nosotros en esa relación con Dios que nos lleva a disfrutarla. El apóstol San Pablo decía que por fe andamos, no por vista. No por lo que tú puedas ver, tu fe se aumenta, sino por lo que no puedas ver y que sabes que está ahí, que Dios es real. Eso es muy importante. Por favor, analicemos ahora cómo el cristiano disfruta esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que Pablo la vivió, la experimentó y compartió para que tú y yo tengamos al alcance de nuestra vida esa paz. ¿Ok? Vamos a verla aquí. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7 nos menciona una gran verdad. Fíjense, es interesante cuando tú determinas que por cualquier circunstancia, cualquier situación, no vas a estar afanado. Aquí nos dice: por nada estéis afanosos. Es interesante, hermanos. Fíjese,
Antes de estar sumergidos en los afanes de este mundo, las preocupaciones o aquellas cosas que nos roban la vista de Dios, el contraste aquí en este pasaje es muy desafiante. Ve el contraste. Si no sean conocidas. Dios está interesado en saberlas, en escuchar tus preocupaciones, que las eches sobre Él, echando vuestra ansiedad sobre Él, que Él tiene cuidado de vosotros. Dios está interesado en saberlas, quiere escucharlas y sobre todo, y que las canalices en Él, que no las traigas tú, que las dejes en Él. Y por eso dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y nos dice la manera de hacerla. ¿Cómo podemos llevar esas peticiones a Dios? En primer lugar, dice, en toda oración. Ahora, quiero decirle una parte y con todo respeto, pero en muchas ocasiones, cuando empezamos a orar, pensamos que pedir y pedir y pedir y pedir. No es así. En este caso, en toda oración, habla de reconocer quién es Dios. Y la verdad, tenemos que poner prioridad en nuestra relación con Él, nuestra comunión con Dios en ese aspecto. Antes de pedir, hermanos, es reconocer quién es Dios y lo interesado que Él está en hablar con nosotros. Así como usted puede estar conversando precisamente conmigo y después de ese reconocimiento, ahora sí nos invita, hermanos, a pedir y ser específico. Dice en toda oración y ahora menciona y ruego, siendo específicos en lo que nos preocupa, ya que siempre empezamos al revés. Solo nos limitamos a pedir, pero no a tener esa comunión con el Señor que ustedes puedes tener. Y esto es todos los días, en tu carro, en tu casa, la cocina, aún en la cama, puedes tener esa comunión con el Señor de estar meditando y pensando en las cosas que Él nos ha dicho. ¿Sabe? Pero al no tener esa comunión con el Señor, la cual Él anhela tener con sus hijos, nos podemos olvidar de todos los beneficios. Algo muy importante también que jamás debemos olvidar es con acción de gracias, con toda oración y ruego y con acción de gracias. Es terminar ese tiempo de oración y ruego agradeciendo por su gran bondad y amor hacia nosotros. No hay cosa más triste que terminar una noche o el día sin agradecer a Dios su gran bondad y misericordia. Uno de mis pasajes favoritos de la Biblia también es el Salmo 103, versículo 2, que nos invita constantemente a esto. Dice, bendice alma mía a Jehová, y no olvides, escuche esto, ninguno de sus beneficios. Bendecir a Jehová, bendecir de lo más profundo de nuestro ser a Dios, y no olvides ninguno de sus beneficios. Entonces, volviendo a ese tiempo de oración, de ruego y acción de gracias, cuando nosotros nos enfocamos en Dios antes que en otras cosas, mira, aquí hay un resultado de aplicación de estas tres acciones en nuestras vidas, en el versículo 7 de Filipenses capítulo 4. Mire, qué interesante la forma en que Dios nos inunda de esa paz. Y la paz de Dios, esa paz que la gente no conoce ni nunca entenderá, porque necesita conocerlo Él, que sobrepasa todo entendimiento, que la gente no puede explicar en ti, ante la situación que estés pasando, tú y yo podemos estar disfrutando esa paz, aun en medio de circunstancias bastante adversas en nuestras vidas. Ellos se quedan sorprendidos que a pesar de tu situación estés tan tranquilo. Pero esa paz viene de Dios. Y esa es la gran ventaja que tenemos nosotros sobre muchas personas. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento dice, guardará. Mira, aquí el apóstol Pablo con esta palabra estaba pensando en un soldado romano como un guardián que está cerca de nosotros, cuidándonos, pero también haciendo algo muy hermoso. Dice, guardará vuestros corazones.
calmando nuestros corazones. Fíjese qué interesante esto. Calmando nuestros corazones. Pero también dice, y vuestros pensamientos en Cristo. Al recordarnos las promesas de Dios en nuestras mentes, podremos disfrutar de esa paz, la cual al accionar en la palabra de Dios nos llena de ella. Y eso es algo muy bonito. Mire, Dios ha prometido guardarnos con plena paz al estar meditando en su palabra. Cuando la gente está afanada, turbada o cargada con tantas cosas, como pastor siempre hago la pregunta. Y son 2 o 3 preguntas siempre. Una de ellas es, ¿cuánto tiempo pasas en contacto con la palabra de Dios? La segunda, ¿cuánto tiempo meditas y la disfrutas? Como lo dice el Salmo 1, por cierto, que te lo dejaré de tarea. Lee el Salmo 1, por favor. Es un salmo precioso y vas a ver los resultados de la palabra de Dios en tu vida cuando lo empiezas a aplicar. Quiero que veamos el efecto de ella en nuestros corazones y la manera que Dios ha prometido dárnosla, pero también la responsabilidad que nos da para disfrutar de esa paz. Dios promete dar esa paz, pero tú también tienes una responsabilidad para que puedas disfrutar esa paz en ese aspecto, porque el deseo de Dios es dártela, pero ¿qué hay de ti, en verdad, de esa paz que quieras disfrutar? Si realmente la quieres de parte de Dios. Mire, en Isaías capítulo 26, versículos 3 y 4, la promesa, vemos aquí la promesa, pero también vemos la condición que Dios nos pone. Dice, tú, hablando de Dios mismo, guardarás su promesa. Ve aquí, Dios dándole esta promesa, en completa paz, no algo a medias, sino plena paz. ¿A quién? Dice, aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Hermanos, la constancia es diaria, es depender y confiar en Dios cada día y estar conectados con Él y aplicar cada día su palabra. Y aquí hay una razón muy importante de meditar y creer en Dios. Dice, tú guardarás aquel cuyo pensamiento en ti persevera, y la razón porque en ti ha confiado. Recuerde lo que nos menciona precisamente, hermanos, Hebreos 11:6. Y usted y yo debemos de tomarlo muy en cuenta en nuestro acercamiento a Dios. Pero sin fe, dice, es imposible agradar a Dios. Es imposible, definitivamente. La razón dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios, mire, crea que le hay, que Dios existe, que Dios es real, que en verdad Dios está ahí y que es galardonador de los que le buscan. Dice, de los que no todos buscan a Dios, no todos quieren la bendición de Dios en sus vidas. Esa es la parte importante. Volvamos a la porción de Isaías 26, pero ahora el versículo 4, y vea el mandato y la invitación que nos hace. Confiad, dice, confiad en Jehová perpetuamente. ¿Cuál es la razón de confiar en Dios siempre? ¿Por qué? Bueno, porque en Jehová, dice el Señor, está la fortaleza de los siglos. Por eso la paz de Dios es tu paz. Y también podemos llegar a disfrutar y llegar a descansar en él al final de nuestro día, como lo experimentó David al decir en el Salmo capítulo 4, versículo 8. Mire qué interesante. Dijo David, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Vea la razón, porque solo tú me haces vivir confiado. Ahora, ¿cuándo fue la última vez que disfrutó de esa paz que sobrepasa todo entendimiento? ¿Cuándo fue la última vez, hermanos? ¿Cuándo fue la última vez que su pensamiento se centró tanto en su palabra que sigue captada hasta el día de hoy? ¿Cuándo fue la última vez que pudo llegar a esta bella conclusión y experimentar
como el rey David, y en eso quiero que medite. En el Salmo 3, versículo 5. Dijo David aquí: yo me acosté y dormí y desperté. Mi hermano, son 3 acciones y una razón importante: acostarte, dormir y despertar. 3 acciones importantes. Y aquí la razón que menciona es muy interesante. Porque Jehová me sustentaba. Porque sabes que Dios es real. Porque sabes que Dios está ahí. Porque sabes que Dios en verdad es un Dios que nos cuida, nos protege, nos bendice. Estamos seguros en Él. El Dios real, el Dios que cumple, el Dios soberano, el Dios que se deleita en misericordia, nos cuida y guarda cada día. Así que quiero que medites en eso. Te dejé una tarea, Salmo 1, pero este salmo, piensa siempre en él. Yo me acosté y dormí y desperté. Es lo que hice hoy. Ayer me acosté, dormí en el transcurso y desperté. ¿Cuál fue la razón? Porque Jehová me sustentaba. Por eso estoy aquí, por la misericordia de Dios, porque es nueva cada mañana y porque puedo confiar en Él, que su paz es mi paz. Muchas ocasiones como pastor la gente nos ve y nos dice: es que ore por mí, usted está más cerca de Dios. Esa es una mentira, perdónenme, podemos estar tan alejados. Pero uno decide, y yo he decidido querer estar más cerca de Dios cada día, porque dependo de Él. No dependo de mis fuerzas, en ese sentido. Pero pasamos por tantas circunstancias que obviamente no las estamos diciendo nunca a la gente, porque confiamos en Dios. Y aún en medio de las circunstancias, hermanos, podemos disfrutar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y créame, dormir tan tranquilos. Dormir, precisamente, yo me acosté y dormí. Sin sueños, sin tranquilos, sin pesadillas, sin nada que nos abata. Y despertamos confiando en Dios. Así que la paz de Dios es tu paz y te invito a que la disfrutes. Déjame orar por ti y déjame pedirle a Dios que nos dé esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Si no la tienes en este momento, si la has perdido, Dios está ahí y quiere darte esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Dios dice: no se turbe su corazón ni tenga miedo. Dios es soberano, tiene el control. Y sabe, una de las preguntas que hacían el miércoles es: ¿podemos estar pidiendo por la venida de Cristo? Sí. Y yo confirmé a esa persona, le dije: sí. Apocalipsis capítulo 22 nos dice lo que Juan concluye: sí, Señor, ven pronto. Pero mientras tanto, disfrutemos esa paz de Dios. Oramos. Padre, gracias te damos por esa paz que viene de estar conectados contigo. Primeramente, la paz que hiciste entre tú y los hombres a través de Jesucristo. Gracias por tu sacrificio en la cruz. Gracias por tu pleno amor. Gracias por tu bendición. Te pedimos que nos ayudes, Señor, día con día a seguir disfrutando esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que podemos estar tranquilos que tú eres nuestro Dios. Yo te pido por cada corazón aquí presente que nos sigue, que tú los bendigas, Señor, y des esa paz, que puedan entender tu propósito y sobre todo buscar esa paz, Señor, que solamente viene de ti, no como el mundo la da, no como el mundo la percibe o como el mundo te lo ofrece, Señor, sino como tú lo ofreces, y aun en medio de circunstancias tener esa tranquilidad de estar contigo. Así que, Señor, haznos disfrutar de esa paz y que pensemos que solamente en ti estamos seguros. Bendícenos y te bendecimos, Señor, por todo lo que haces y no olvidamos ninguno de tus beneficios. Gracias, Dios. Bendice a mis hermanos que están pasando por situaciones muy complicadas como en la pandemia, situaciones de empleo, situaciones de economía. Dales esa paz en medio de todas estas circunstancias.
Y sobre todo, Señor, que aprendamos a depender de ti y a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y que sabemos que tú añadirás todo lo que nos falte. Gracias porque en ningún momento nos dejas, y no es tanto, Padre, lo que podamos recibir, sino lo que tú en verdad eres y significas para nosotros, nuestra paz, nuestra seguridad, nuestro amor y nuestra eternidad. Así que gracias te damos y te bendecimos y te pedimos que nos ayudes cada día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, que Dios les bendiga grandemente. Bien, quiero invitarles para el día domingo a las 10 de la mañana, ese tiempo de oración que es importante, poder disfrutar con Dios, esa comunión entre hermanos. De verdad, fíjese que estamos viviendo tiempos complicados y tenemos que estar preparados, hermanos. Prepare su corazón. No sabemos en qué momento pueda venir el Señor. Pero mire, ya no es ni estar pensando en las cosas a futuro que uno va a hacer. El futuro depende de Dios. Así que le invito a que se conecte este domingo a las 10 de la mañana, 10 a 11, a ese tiempo de oración. Luego a las 11:30, nuestro servicio de domingo con la serie que estamos a punto de terminar, precisamente que se llama Una iglesia conforme al corazón de Dios, que sé que ha sido de mucho impacto, también ha removido muchos corazones, también puede incomodar la palabra de Dios, pero sabe, algo que leí es que nosotros no estamos para entretener gente, estamos precisamente para llevarlos a lo que Dios quiere, esos cambios que son de bendición. Así que Dios les bendiga grandemente. Nos vemos el día de mañana con un devocional más, pero también en oración y el servicio. Dios le bendiga, deleítese en Dios y disfrute, mi hermano, este día. Su paz, acuérdese, es nuestra paz. Que Dios le bendiga. Gracias.